Entonces, algunas palabras acerca de Ken Wilber. Él nació en 1949 en Estados Unidos, un gran pensador, visionario, desarrollador de la teoría integral del todo, que abarca la verdad de todas las tradiciones espirituales del mundo, así como las científicas y filosóficas. Es todavía el académico más traducido en América, con más de 25 libros traducidos a más de 30 o 40 idiomas. Él vive actualmente en Denver, Colorado, y es un filósofo, autor y maestro activo, profesor también, y sus principales publicaciones siguen publicándose. También lo han llamado el Einstein de la conciencia. Es un líder escolar de los desarrollos integrales del ser humano. También es fundador de Integral Life y del Instituto Integral, y el nodo que está dedicado a diseminar el pensamiento integral en el mundo. A su modelo también se le ha llamado espiritualidad integral, psicología integral o filosofía integral. Uno de sus libros más conocidos son El espectro de la conciencia, Subiendo del Edén, Grace and Grit, Sexo, Ecología y Espiritualidad, La breve historia de todas las cosas, Psicología integral, Espiritualidad integral, Humanity, La religión del mañana. Por supuesto, tiene muchos libros. Puedes poner la pantalla pequeña una vez más, por favor, gracias. Y su trabajo influenció no solamente, no, ha influenciado a psicólogos, coaches, maestros espirituales como Deepak Chopra, pero también informa desarrollos organizacionales como la teoría de turquesa de Frederick Laloux, y también inspiró el desarrollo de la película Matrix, y también asesoró al expresidente Bill Clinton de los Estados Unidos cuando estaba ejerciendo. De nuevo, su trabajo ha sido llevado a múltiples disciplinas y áreas de la vida. Hemos resumido la teoría integral. Para quienes son nuevos para el trabajo de Ken, les recomendamos visitar la página web que vamos a compartir en el chat, donde hay un resumen de la teoría integral. En la página web del evento pueden ver un enlace que los lleva a un resumen de la teoría integral en inglés, que habla de las diferentes perspectivas de acuerdo a los estados, etapas. Pueden revisar los estadios de desarrollo, los estados de conciencia, los cuatro cuadrantes y también las líneas de desarrollo. Estos son los temas más importantes en el trabajo de Ken Wilber. También pueden encontrar todos los libros de Wilber enumerados al final de esta página, de este enlace. Más tarde, si tienen tiempo y quieren profundizar, por favor, vayan a este enlace. De recuerdo que está en inglés. Vamos, si alguien lo requiere en español, por favor, háganos llegar un mensaje y miramos si lo podemos traducir. Hay un libro muy importante de Ken, un libro biográfico que él escribió en el 93, cuando Wilber se casó con Drea, quien falleció un poco tiempo después de cáncer, y del, durante 10 años Ken se hizo cargo de ella y hizo a un lado la escritura. Y en el libro Gracia y Dolor, Grace and Grit, cuando ya hubo fallecido ella, él escribió este libro, y luego surgió una película de este libro. Esta película va a salir públicamente en vivo y en streaming apenas 2 semanas después de la finalización de este evento, el 4 de junio, y el director y actor que representa a Ken Wilber es nuestro invitado el sábado en la noche a esta conferencia. Entonces, hoy tendremos a Ken y el sábado tendremos al actor y al productor de la película. Ken también ha compartido con el público que lleva un buen tiempo sufriendo de fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica. Entonces, él permanece en casa y no viaja, pero se conecta virtualmente
y así ha sido para los últimos dos encuentros IEC y para los encuentros en Estados Unidos. Hoy va a hablar de la evolución del mañana, enfocándose en la evolución del futuro. ¿Cómo será? ¿Cómo se va a ver el futuro? ¿Y qué podemos hacer para facilitar la emergencia de este futuro en medio del caos actual? Puede ser bueno, una idea útil, proyectar cómo puede aparecer el futuro y cómo podemos ser partícipes en su emerger. Utiliza varios tipos de evidencia que ha utilizado el marco integral para apoyar su teoría. Está escrito o va a ser presentado de una manera introductoria, de manera que para atender esta conferencia no se requiere un conocimiento elaborado integral. Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida a Ken Wilber. Bien, ¿los escuchas? Sí, los escucho. Hola, bienvenido, bienvenido. Ay, sí, muchas gracias. Saludémoslo. Podemos saludarlo con nuestras manos. Gracias y ¿puedo empezar? Sí, bienvenido a empezar. Bueno, hola a todos. Estoy muy feliz de que estén todos acá. Déjenme simplemente mencionar que si muchos de ustedes están acostumbrados a verme sin cabello, este es simplemente un experimento que estoy intentando con diferentes maneras de ser integrales. Entonces, no le pongan demasiada atención, más allá de que es difícil no notar que ahora tengo este cabello. Bueno, permítanme seguir con mi presentación. Uno de los aspectos importantes que los seres humanos tratan de determinar es cómo va a ser el mañana, cuál será la naturaleza del mañana, cómo es la estructura del futuro. Y una de las mejores maneras de tratar de determinar o descubrir esto, y nos preguntamos cómo van a ser las identidades o valores éticos o estados cognitivos o motivaciones del futuro, cómo se van a ver. Y así, ¿hay maneras en que podamos determinar esto hoy? Pensar en cómo estas estructuras futuras pueden verse. Un área que casi siempre no miramos lo suficiente, pero es un estudio muy importante conocido como la psicología del desarrollo que nos ayuda a responder estas preguntas. Es un descubrimiento relativamente reciente en la historia humana. Estudiando ah, las ciencias naturales llevan 300 o 400 años y los estudios sobre los orígenes tienen más de miles de años, pero los del desarrollo, teoría del desarrollo, tienen menos o casi 100 años y tiene que ver con el estudio de los diferentes niveles o estadios de desarrollo que todos los seres humanos atraviesan desde que nacen a la adolescencia, a la adultez, a la edad, a la edad senil. Y estos estados no pueden simplemente verse de manera introspectiva. Son más como la gramática. Por, cada persona que nace en una cultura particular aprende en unos pocos años a hablar el lenguaje de esa cultura de manera muy precisa. Aprenden a poner verbos y sujetos juntos y usar los adjetivos y adverbios muy bien y aprenden a seguir todas las reglas de la gramática que el lenguaje sigue. Pero si le pides a cualquiera de estas personas que escriba esas reglas de gramática que cumplen también, prácticamente ninguna de estas personas puede escribirlas. Probablemente ninguno de nosotros pueda hacerlo. Y la razón es que podemos mirar mucho hacia nuestro interior, pero nunca podremos ver ninguna de estas reglas de gramática que estamos siguiendo de manera tan precisa. Es como si fueran mapas ocultos que todos tenemos, pero están profundamente ocultos. Puede sonar muy extraño inicialmente, pero todos los seres humanos atraviesan una docena o más de etapas o estadios de desarrollo a lo largo de su vida. Y cada una de estas etapas de desarrollo son similares a la gramática. Es decir, todos estamos siguiendo ciertas reglas, pero no podemos interiorizar para ver o verlas, por más que interioricemos. Todos seguimos estas etapas, estadios de desarrollo, pero no podemos verlas haciendo introspección. El estudio de estos estadios, que es el estudio del desarrollo psicológico o
sí, psicología del desarrollo se descubrió apenas hace 100 años. Hay muchas cosas que los seres humanos podemos descubrir mirando hacia adentro, pero los estadios de desarrollo no son una de ellas. Estos estadios fueron descubiertos inicialmente por un psicólogo americano genio llamado James Mark Baldwin. Baldwin. Baldwin es un maravilloso investigador y teórico y empezó a notar que los niños eh, empiezan a entender desde el día que nacen, pero las comprensiones más complejas toman ciertos estadios de desarrollo en la medida en que los niños crecen. Y el descubrimiento crucial de Baldwin es que estos estadios de desarrollo pueden continuar y extenderse hacia la adultez e incluso desarrollos superiores y que van más allá de la lógica se pueden desenvolver. Y reuniendo todo esto, él concluyó que todas las etapas de desarrollo pueden ser llamadas o agrupadas en prelógica, cuasilógica, lógica, extralógica y finalmente hiperlógica. No se preocupen por lo que significan estas palabras. Más adelante lo vamos a ver en un momento. El punto por ahora es que cada uno de estos diferentes estados tiene una estructura no cambiante, fija, y desde donde se percibe el mundo de una manera muy distinta. Y de hecho no son abiertas a la introspección. No se pueden entender a través de la introspección. Entonces él se enfocó en estas etapas, siguiendo la, eh, la teoría de lo bueno, lo bello. Él siguió todas estas diferentes áreas en la medida en que se desarrollaron a través de sus estadios básicos que él descubrió. Lo mismo lo estudió con la religión y hizo seguimiento a su desarrollo con base en esos estadios básicos que él descubrió. Estas áreas, lo que hoy llamamos las múltiples inteligencias. Lo bueno, por ejemplo, son las maneras en que éticamente interactuamos con personas y hace referencia a la inteligencia moral. Lo verdadero, tal como la verdad científica, se refiere a lo que se llama la inteligencia cognitiva. Lo bello es lo que llamamos atractivo o hermoso, hace referencia a la inteligencia estética. Y la religión quiere decir la inteligencia espiritual. Entonces, él encontró evidencia de que todas estas cuatro diferentes líneas se desarrollan desde los estados más básicos que él había descubierto. Y entonces y así nació la psicología del desarrollo. Cuando Baldwin se retiró de enseñar en Harvard, él enseñó a padres por un tiempo y tuvo muchos estudiantes allí que al final se volvieron muy famosos por su propia cuenta. Uno de ellos era un suizo joven llamado John Piaget. Piaget terminó tomando las ideas de Baldwin y con mayor investigación, unas décadas después, él se había convertido en el psicólogo de desarrollo más famoso del mundo con sus ideas impactando particularmente el mundo de la educación. 100 años después de su del descubrimiento de Baldwin, hay docenas de investigadores que han estudiado múltiples líneas o áreas del desarrollo humano y la mayor parte de ellos han creado sus propios modelos para explicar la mente en la medida en que crece y se desarrolla a través de los diferentes estadios que habían sido descubiertos, esto incluyendo a John Piaget, que se enfocó en el desarrollo cognitivo, a James Loevinger, que se enfocó en los estados del desarrollo del ego, Lawrence Kohlberg, los estadios del desarrollo moral, y Maslow, desarrollo de las necesidades, Robert Keegan, desarrollo de la conciencia, Kurt Fisher, desarrollo cognitivo, Michael Commons, desarrollo jerárquico, Eric Erickson, desarrollo psicosocial, Tim Gebser, otros estadios de desarrollo, para nombrar algunos prominentes. Entonces, exactamente cómo es que estos estadios se diferencian unos de los otros y cómo se ocurre su desarrollo de uno a otro a otro. Para explicar esto, permítanme dar un modelo, presentar un modelo muy sencillo que solamente utiliza cuatro estadios de desarrollo. Estos son los estadios del desarrollo de la identidad, del yo. Entonces se llaman egocéntrico, etnocéntrico, mundicéntrico y
estado integral o estadio integral. Estos son los estadios que la percepción de yo, la percepción de identidad de cada persona atraviesa. Entonces, cuando un bebé nace, el bebé no tiene un sentido desarrollado del yo o del sí mismo. De hecho, le cuesta distinguir en dónde termina su cuerpo y dónde empieza el ambiente material circundante. Entonces, esta etapa con frecuencia se le llama egocéntrico o narcisista, dado que su yo, su identidad pareciera incluirlo todo. Pero noten que esto no es un estado espiritual altamente desarrollado, como muchos románticos a veces dicen. En las tradiciones cristianas de la gran cadena del ser, donde se va de la materia al cuerpo, a la mente, al alma, al espíritu, el niño no es uno con todos esos niveles, que es lo que pasa en la experiencia mística verdadera. El niño es básicamente, o el bebé es solamente uno en el nivel más básico, conectado con la materia, el nivel más básico. El niño está aquí de manera material. Al cabo de algunos meses empiezan a diferenciar su cuerpo del entorno material, pero aún así el bebé no puede distinguir entre su propia perspectiva mental y otra y la de otra persona. Esto se va a hacer obvio si se hace el experimento de las bolas de dos colores. Puede tener una bola que tiene color rojo por un lado y verde por el otro, y colocas esa bola entre el niño y tú. Gírala varias veces para que el niño claramente pueda ver que tiene una mitad de cada color y luego deja que el color rojo quede frente a él y le preguntas qué color ves. El niño o la niña va a decir rojo. Luego gira la bola para que el color verde quede frente a su cara, de manera que tú quedes viendo el lado rojo y le pregúntale qué color estoy viendo yo. Y el niño va a decir verde, que es el color que él o ella está viendo. En otras palabras, el niño en esta etapa todavía no tiene idea, no puede darse cuenta que tú estás viendo un color totalmente diferente, que tienes una perspectiva totalmente diferente. En este momento, el infante no puede ponerse en tus zapatos ni ver el mundo a través de tus ojos o desde tu perspectiva. Pero espera a que el niño ya cumpla unos 5 o 6 años de edad y repite el experimento. Eh, Ahora, cuando el niño está viendo el rojo y tú el verde y tú le preguntas qué color estoy viendo yo, ya este niño o niña te va a decir verde de manera acertada. Ya ha aprendido a tomar el rol del otro, como lo dicen los psicólogos. Ahora entiende que otras personas tienen diferentes perspectivas del mundo. Por ende, se está desplazando de un estado centrado en sí mismo o egocéntrico hacia un estado etnocéntrico o centrado en el grupo, porque en el estado egocéntrico se preocupa por cómo su ego se las arregla con sus deseos e impulsos corporales, sexo, agresión, poder, etcétera. En cambio, ahora el yo empieza a preocuparse o interesarse en cómo se la lleva con las perspectivas de otros y qué es rol social se espera que juegue. Entonces, también se le llama eh, periodo convencional o de relación con los otros. Este es es un estadio y sus subestadios va a ser el dominante hasta la adolescencia, en el cual la capacidad de razonamiento empieza a emerger. La racionalidad incluye la capacidad de pensar y de una manera objetiva o en tercera persona. Para aquellos de ustedes que les cuesta la gramática, la primera persona se define como la persona que está hablando. Entonces, incluye los pronombres yo, mi, mío. La segunda persona se define como la persona hacia la que se está hablando. Entonces, los pronombres son tú o usted, etcétera, y representa esa perspectiva. Y la tercera persona es la persona o cosa u objeto de la cual se está hablando. Por tanto, es él, ella, ello, aquello. El estado egocéntrico, como lo implica su nombre, se enfoca en la primera persona y ve el mundo desde el yo o mío, mío. El estado etnocéntrico expande esto para incluir una comprensión de segunda persona. Entonces se expande para entender la perspectiva de otras personas, como tú o usted, ustedes, todos ustedes. La segunda persona puede
identificarse con grupos completos de personas, con un clan, con una tribu, con una nación, incluso con un partido político o una religión particular. El punto es que es un grupo entero. La segunda persona no puede comprender a todos los grupos de personas. Puede entender un grupo de personas, pero no todos los grupos o todas las personas. Y esto es lo que el raciocinio de tercera persona pone sobre la mesa. Una comprensión mundicéntrica, una comprensión universal que anhela tratar a todas las personas, independientemente de su raza, color, género, etcétera, independientemente, en otras palabras, de tu identidad etnocéntrica. Entonces, no se trata de tratar a un grupo en particular bien, sino a tratar de manera justa a todos los grupos, dado que tiene capacidad de pensar en términos objetivos o de tercera persona. Esta persona que está en este estado puede pensar en todos los grupos, todo lo que ellos y aquellos tienen en común, en vez de ser solamente un grupo de, de usted o ustedes o nosotros. Entonces, está la capacidad de tratar a las personas de manera homogénea, independientemente de su diversidad. Y esto solamente surgió en el mundo occidental hace unos 100 años, empezó a surgir. Y esto se hace obvio cuando miramos el momento en que emergieron las ciencias naturales modernas, gracias al desarrollo amplio de la racionalidad. Y esto, de nuevo, fue hace apenas unos 100 años. Pero vemos lo mismo si miramos el hecho de que solamente fue en ese momento de la historia en que el Occidente realmente se liberó de la esclavitud. La esclavitud predominaba en Occidente hasta hace aproximadamente 100 años, desde 1700, 1800, cuando finalmente todos los países industrializados, desarrollados, lo erradicaron del planeta. Y esto se debió al carácter mundicéntrico que se fue desarrollando y que buscaba tratar a todas las personas con justicia, independientemente de de su raza, género, etnia, etcétera. Muchas culturas, estando en el desarrollo etnocéntrico, no tenían objeciones para el desarrollo, porque al tener un desarrollo etnocéntrico de segunda persona, no tenían la capacidad de pensar en términos universales de todas las personas, sino privilegiando a ciertos grupos de personas por encima de otros. Aun cuando tuvieran religiones predominantes, y como lo decía un brillante afroamericano, decía, los monasterios cristianos tenían esclavos, los monasterios budistas tenían esclavos, prácticamente todas las culturas en el mundo tuvieron esclavitud. Los indígenas nativoamericanos también tenían indígenas. De hecho, se llevaban a sus indígenas, a sus esclavos, por el camino de las lágrimas. San Pablo decía, ama a tu amo y alaba a Jesucristo. Entonces, sencillamente, una persona en ese estado no podía ver como acto inmoral el ser dueño de otra persona. Y esto continuó hasta hace unos 300 años, en el momento en que empezó a emerger la conciencia mundicéntrica en una escala más grande. Y el estándar ético se amplió de estar confinado a un grupo especial de personas a todos los grupos de personas, a todas las personas de manera universal o de manera mundicéntrica. Cuando eso ocurrió, la mayor parte de las personas empezaron a pensar que el hecho de que una persona sea dueña de otra era una abominación moral. Los Estados Unidos empezaron a generar políticas para terminar con esto. Y a lo largo de las culturas occidentales se empezó a abolir la esclavitud en general. Todo esto nos muestra el emerger de el estado mundicéntrico de desarrollo, porque la perspectiva de tercera persona estaba siendo traída a la ocasión y era entonces posible pensar no solamente si esto está bien para un grupo especial de personas, sino qué es lo que está bueno para todos universalmente y mundicéntricamente. Entonces, estos son nuestros primeros tres estadios en este modelo sencillo que estoy utilizando: egocéntrico,
etnocéntrico a mundicéntrico. Ahora, esas son las estructuras y no se pueden mirar haciendo introspección. Por supuesto, las estructuras integrales generan experiencias muy reales y esas experiencias pueden ser percibidas directamente o experimentadas, pero ninguna de las estructuras que subyacen cualquiera de esos estados puede ser accesible a través de la introspección. Cuando un niño está mirando la bola de dos colores, va a tener una experiencia de ver un color particular, pero no va a ver o comprender que interiormente si ellos tienen la razón o no tienen la razón al tomar el rol de otra persona, o cuando un adolescente empieza a desarrollar la racionalidad de tercera persona, va a empezar a experimentar la perspectiva de tercera persona, pero no va a experimentar una comprensión de que la perspectiva que ahora está asumiendo incluye una perspectiva de tercera persona, aun cuando esa es la estructura que corresponde a su edad de desarrollo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que no puedes ver las estructuras de los estadios haciendo introspección. Después de que una persona se desarrolla hacia el estado mundicéntrico, si su desarrollo continúa, va a moverse hacia el cuatro estadio que llamamos el estadio integral. Este estadio se llama integral o integrado porque es así es su estructura. Es decir, puede integrar los interiores o lo interior de los anteriores estadios y se hace consciente de cómo son, entiende las estructuras reales y las incluye e integra hacia una visión coherente que las abarca todas, las incluye todas. Eso es simplemente un indicativo de el poder adicional que trae esta etapa al juego del desarrollo. Capacidades más elevadas para unir muchos factores diferentes hacia un todo coherente. Cada etapa de desarrollo tiene la capacidad de trascender e incluir el estado de desarrollo anterior. Así es como encajan juntos. Trascender e incluir quiere decir que cada estadio incluye todas las capacidades del previo, pero tiene además sus propias capacidades nuevas. Entonces, la tercera persona tiene la capacidad de incluir a la segunda persona, pero por sí misma tiene capacidades que son exclusivas a la tercera persona. Lo mismo, de la misma manera, la segunda persona incluye las capacidades de la primera, pero tiene características propias, nuevas. De la misma manera, el estadio integral o el cuarto estadio incluye todas las capacidades de la tercera persona, pero tiene también capacidades propias elevadas, principalmente la capacidad de integrar muchos diferentes sistemas y unificar. Entonces, ese es un resumen muy rápido y breve de lo que ocurre en cualquiera de estas etapas de desarrollo. Una de las cosas que es importante notar es que justo antes de que yo presente o de que yo hablé de la cuarta etapa, dije, sí, el desarrollo continúa, sí, el desarrollo continúa. Este es un gran sí condicionante, porque hay modelos que hablan de muchos más que cuatro estadios. El punto es que, si, digamos que haya un modelo de 8 estadios, cualquier población va a llegar a un estado promedio de esos desarrollos. No todas las personas van a llegar al estadio 8. Van a estar lejos de hacerlo la gran mayoría. Y muchos de los modelos de 8 estadios hablan que una persona promedio llegaría al estadio 5. Un número más pequeño llegaría al estadio 6 y un número aún más pequeño llegaría al estadio 7. Y un número muy, muy, muy pequeño llegaría al estadio 8. Usualmente el estadio más elevado, el 8 en este modelo, es simplemente el estado más elevado que el modelo ha encontrado que exista en cualquier grupo de personas. Es la punta de la punta y representa la, el estado más elevado que se puede identificar hoy fácilmente, que se puede identificar, mejor dicho. Lo que es importante darse cuenta es que todos estos estadios se van a seguir desarrollando en ese orden. Los estados en este modelo se desarrollan en el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
para una persona que atraviese toda la secuencia. Pero ocurre porque todos los modelos de estadios, hasta donde son aceptados, han eh, puesto a prueba su modelo con todo tipo de grupos y los mejores incluso han sido probados en más de 40 culturas diferentes. Un estadio es aceptado como un estadio únicamente si se desenvuelve en el orden en el que el modelo lo presenta. En otras palabras, un estadio 6 en un modelo determinado tiene que haber emergido en el sexto lugar en todos los grupos humanos en donde se haya sometido a prueba. Si no es así, el modelo es reconfigurado hasta cuando todos los estadios estén ordenados de manera adecuada. Lo que eso significa es que si estás usando un modelo particular de inteligencias múltiples, cualquiera que sea, puedes asegurarte que esos estadios van a emerger y desenvolverse en el orden en que está dado o establecido. También, eso también significa que ninguna etapa puede ser saltada. No puedes pasar de primera persona a tercera persona y saltarte la segunda persona. Escasamente puedes pasar de un estado egocéntrico a un mundicéntrico racional y saltarte el estado etnocéntrico donde aprendes a tomar la perspectiva del otro. No es posible. Esto es verdad no solamente porque esto ha sido puesto a prueba y demostrado en la experiencia diaria de muchas personas en muchas culturas, pero también porque es lógico. Cada estado trasciende e incluye el anterior y no puedes tener una perspectiva de segunda persona que se haya saltado u omita la segunda persona, dado que la segunda persona es claramente un componente esencial de la tercera persona. Ahora, lo que hemos encontrado en todos los modelos de desarrollo aceptados es que las culturas en las cuales existen también atraviesan esencialmente los mismos estadios de desarrollo como cultura. Esto se encuentra incluso en modelos que han sido probados en más de 40 culturas diferentes. En otras palabras, si tenemos un modelo de desarrollo que se pone a prueba en una cultura diferente, por ejemplo, en China o en India o en América, se ven los mismos estadios desarrollándose en el mismo orden. Y por supuesto, también ocurre que el número de personas en los estadios más elevados son cada vez menos, entre más elevado el estadio. Y algunas culturas tienen un promedio, un estadio promedio mayor que otras, pero todas siguen el mismo orden. Y, y hay estadios que emergen de nuevo en orden específico y ninguno puede ser omitido. Y este hecho nos provee una herramienta muy importante para poder prever nuestro desarrollo futuro. Y se hace cierto entonces que el estadio de desarrollo o el promedio de una cultura en particular depende en gran medida del el estadio de desarrollo de sus miembros. Y en la medida en que sus miembros sigan creciendo y evolucionando, la cultura también va a crecer y evolucionar, reflexionando hasta en un punto importante o reflejando el estadio de sus miembros de una manera importante. Entonces, si queremos prever el futuro de una cultura particular, podemos usar el modelo de estadios que ha sido modelos que han sido probados y confirmados. Lo único que tenemos que hacer para cada cultura es entender dónde está su centro de gravedad promedio desde cualquier modelo de desarrollo y luego entender el curso de todos los estadios en ese modelo viendo dónde está el promedio. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos utilizando un modelo de desarrollo de 8 estadios y el promedio cultural es de 5, podríamos esperar que las áreas muy desarrolladas de la cultura van a aparecer o van a estar mostrándose en el estadio 6 y las áreas más desarrolladas posiblemente estén alrededor del estadio 7. Entonces el promedio 5, el promedio de estadio 5 eh, podría preverse que evolucionen hacia el estadio 6 y los que están en el estadio 6 que evolucionen hacia el 7, etcétera, pero en ninguno, perdón, en cualquiera de esas áreas, por ejemplo, donde se tomen decisiones políticas, estos tipos de información deben ser tenidos en cuenta. Una de las áreas
principales de este tipo de información son las áreas específicamente académicas, en particular las áreas que se enfocan en pensar en el futuro y en las posibles direcciones que va a tomar, estudiando los diferentes modelos de desarrollo psicológico, particularmente en la medida en que se enfocan en múltiples inteligencias. eh, Hacer esto puede ser supremamente útil. Las múltiples inteligencias, eh, podríamos hablar de la inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional, inteligencia moral, inteligencia interpersonal, inteligencia estética, inteligencia matemática e inteligencia espiritual, para nombrar algunas de las más importantes. Cada una de ellas puede ser puesta a prueba y de las muchas maneras en que cada una interactúa con e impacta varios aspectos de la sociedad. Se le puede hacer seguimiento a todo esto. El punto es que son modelos respetados y validados para todas estas múltiples inteligencias y cada uno nos da una serie de estadios de desarrollo que es preciso, ha sido preciso cuando ha sido puesto a prueba, lo cual quiere decir que tenemos mapas generales de los principales estadios que cada una de esas inteligencias va a atravesar en la medida en que los miembros de la sociedad siguen desarrollándose y evolucionando. Aun cuando cada uno de esos estados de desarrollo refleja atributos específicos de cada una de esas múltiples inteligencias, todos ellos atraviesan estadios de desarrollo que tienen una gran similaridad. Por ejemplo, entonces si miras cualquiera de los modelos de 8 estadios que existen, todos esencialmente se van moviendo por lo menos en las primeras 4 áreas de los modelos del modelo que les comenté al inicio. Y algunos ofrecen subetapas, 2 subetapas dentro de cada una de las 4 grandes etapas que yo les mencioné al comienzo de la charla, lo cual nos da 8 estadios en total. Por ejemplo, en el etnocéntrico, Jane Lovenger habla de 2 subestados que se llama el conformista y el consciente conformista. Y él presenta 2 subestados por cada uno de los estados que yo les presenté inicialmente. Entonces, usando un modelo típico de 8 estados, podrías preguntarte cuáles son los estados más elevados hoy o estados a los que podríamos aspirar para el futuro. Voy a elegir esto desde los puntos integrales y multicéntricos. Y como en muchos modelos, voy a dividir cada uno de esos en 2 subestados, dándole a los 4 más elevados o entendiendo así los 4 más elevados que tenemos disponibles. Voy a referirme a ellos ahora. Voy a empezar mencionando que los etnocéntricos, que vimos que se les puede llamar conformista, convencional, están ocupados por individuos cuyo centro de gravedad aún es bastante conformista. Entonces están muy conectados con las normas sociales, muy ligados a ellas. Por ende, también se le llama el estadio del buen niño, de la buena niña, de la ley y el orden. Estos estadios son estadios en donde la humanidad estuvo estancada por varios milenios y vimos que generó la esclavitud en muchos lugares. Luego emergió el primer estado mundicéntrico en gran escala cuando se dio la alineación de Occidente y se le llamó el racional individualista naranja y fue el fundamento de la edad o la era de la razón y la revolución. Y dado que era una manera nueva de mirar el mundo, las personas en este estado tuvieron que generar un nuevo nombre para su orientación política y terminaron llamándose a sí mismos liberales, de la palabra libertad, que representa la libertad mundicéntrica que ellos creían que todos los seres humanos deberían poder acceder. Era este estado mundicéntrico, fue el que liberó, el que condujo la liberación de la esclavitud y se le habla con frecuencia o se le menciona como el estadio moderno o la modernidad, en contraste con los valores anteriores más tradicionalistas. Y ocurre que el Parlamento francés, esos individuos que todavía representan
un estado etnocéntrico tradicional y por ende quieren preservar las tradiciones y por ende se les llaman conservadores, se les llamó así, y se sentaban a la derecha del rey. Y estos nuevos liberales se sentaban a la izquierda del rey cuando esto empezó a ocurrir. Y así surgieron esos términos, la derecha y la izquierda, para representar estos dos partidos políticos y todavía los utilizamos hoy en día. La izquierda azul, la derecha conservadora, eh, ro- perdón, azul y el liberal rojo. Y estos partidos se las han arreglado para más o menos llevárselas entre sí hasta más o menos los 60, cuando emergió un nuevo estadio de desarrollo que llamamos, que es el segundo gran estadio, subestadio mundicéntrico, que es el relativista posmodernista verde. Esta estadía condujo a tres políticos y tres partidos políticos fundamentales: el liberal conservador, moderno liberal y el posmoderno, donde eso pasó acá con estas tres principales valores de sistemas que entraron en guerras culturales entre lo tradicional, los valores tradicionales, modernos y posmodernos. Esto causó una intensa polarización y retribalización de la sociedad, que es muy notoria en el mundo de hoy. Y ninguno de estos estadios, el cuarto, tradicional etnocéntrico, el cinco, o moderno racional, y el seis, o posmoderno relativista, tenía la fuerza suficiente para reunirlos a todos y ponerle un final a las guerras culturales, particularmente el anterior estado dominante, que era el número 6, posmoderna, que fue llamado también el estado relativista en el modelo de otra persona, puso un enorme énfasis en valores como la diversidad y políticas de identidad que realmente empeoraron las cosas. Las políticas, por ejemplo, hacen lo más importante acerca de una persona es su identidad racial o sexual, lo cual eh, ejerce un retroceso hacia el estado etnocéntrico y ninguno de los existentes 6 estados de desarrollo fue suficientemente fuerte para contrarrestar la polarización y retribalización de la sociedad y ponerle un final a las guerras culturales. Parece que el único estadio que puede lograr eso es uno de los estados integrativos, ya sea el número 7, el estado holístico, o el estado 8, turquesa integral. Eh, o- Ambos, el holístico y el integral, son los los primeros estados sistémicos integrativos en todo el espectro del desarrollo, plenamente capaces de reunir a todas las diferentes diferenciaciones que están implícitas en la cultura. A menos que la emergencia de estas culturas de estas estructuras sean capaces de sanar los vicios culturales y las profundas diferencias que todavía afectan nuestra sociedad. Entonces, para ver cómo es esto posible, miremos un desarrollo de modelo de desarrollo re- vigente y ver qué tiene por decir de los desarrollos más elevados, de los niveles más de desarrollo. Un modelo sofisticado que incluye ambos estados integrativos es de Connell. Uno de sus seguidores describió el modelo turquesa llamado pragmático, porque como todos los paradigmas, reúne muchas facetas de la teoría hacia un todo coherente, que es lo que el estadio hace en general, y lo describe de la siguiente manera, cita: puede lidiar con varios metasistemas abstractos, intercambiar diferentes maneras de ver el mundo, nuevos paradigmas, nuevas ciencias o ramas dentro de las ciencias. Y un segundo nivel, turquesa integral, porque toma los paradigmas esmeralda que fueron creados en el anterior estado y les hace énfasis interrelacionándolos con otros paradigmas para generar una completitud enorme. Y se escribe de la siguiente manera: puede lidiar con varios paradigmas para crear nuevos campos. Ejemplos son
las reformulaciones de la física, la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de la relatividad de Einstein, la invención de la física cuántica, la invención de la matemática del caos y la complejidad, la invención de la computación, la invención de la teoría integral holística de Ken Wilber, la invención de la teoría de cuerdas. Y aprecio que me hayan mencionado allí en su descripción de su estado elevado. Ahora, dado que estos dos estados elevados, el número 7 holístico y el 8 integral, ambos son altamente integradores sistémicos y integran paradigmas y también se les llama los estados de segundo grado, mientras los 6 anteriores se les llaman los del primer grado. La emergencia del segundo, de las estructuras de segundo grado, genera un salto monumental de significado y de sentido debido a la capacidad holística que trajeron por primera vez a todo el desarrollo. El porcentaje de población que está en el estado más elevado del primer grado, que es el estado 6, el verde posmodernista, es alrededor del 23% de las personas en Europa. Es el estado que lidera la evolución cultural en estos momentos. El porcentaje de población en los dos estados, esmeralda y turquesa del segundo grado, es de únicamente un 5%. Cuando un estadio de desarrollo llega a estar ocupado por el 10% de la población aproximadamente, hay un cambio y ese estadio se vuelve el siguiente estadio que lidera la cultura, el que empieza a liderar la cultura teniendo un impacto y una influencia muy significativo en la cultura, en la cual la mayor parte de las personas más evolucionadas de esa cultura pertenecen a ese estado que está liderando. El estado verde posmodernista llegó a ese punto en los 60, lo cual marcó el inicio de la era posmodernista y el inicio de las guerras culturales. Y como lo dije, en este momento se encuentran más o menos 23% y ha estado en ese porcentaje ya durante varias décadas. Entonces, parece que estamos en un pico de desarrollo y por ende estamos empezando a mirar los estadios integrales y haciéndole seguimiento a su desarrollo, los del segundo grado, y han estado creciendo desde los 80s. Y en este momento aproximadamente 50% de la población se encuentra allí y sigue creciendo, lo que quiere decir que los estadios integrales van a llegar al 10% de la población en las próximas décadas. Y cuando eso ocurra, va a ocupar el lugar que actualmente tiene el verde posmodernista como estadio que lidera la evolución cultural. Todos nuestros modelos sofisticados de desarrollo indican que después de el verde relativista posmodernista emergerán los estadios integrales holísticos y todos los describen de manera en términos muy similares y como que dicen que poseen características muy similares. La cita que acabo de leer de Michael Collins es un ejemplo común de esta descripción. Entonces, dado que el futuro que viene eh, parece que estará liderado por un estadio integral de desarrollo, podemos esperar que este estadio va a empezar a influenciar la cultura en grande y va a empezar un proceso de integrar o reunir de manera paradigmática e interparadigmática. Y en la medida en que esto ocurra, podemos esperar encontrar que todos o casi todos las fragmentaciones y divisiones que las guerras culturales nos han dado serán sanadas, serán trascendidas e incluidas, serán reunidas en estructuras holísticas que tengan una gran capacidad emancipatoria y un efecto de emancipatorio en la cultura. En cuando el segundo grado se vuelva la nueva líder de la evolución cultural, va a haber un salto monumental y cataclísmico de sentido. De esta manera, utilizando los modelos actuales de desarrollo que muestran varios niveles básicos de desarrollo que atraviesan los individuos en su propio crecimiento, podemos hacer varias predicciones acerca de cómo será el futuro. Y podemos, aunque todas las personas
en una cultura no están en los mismos estadios, en el mismo orden. A todos los atraviesan en el mismo orden, pero no todos los atraviesan al mismo ritmo o a la misma velocidad. Por ejemplo, aun cuando todos empiezan en el uno nivel uno y luego pasan al 2 y al 3 etcétera, hasta llegar al 8 si llegan hasta allá. No todas las personas lo van a lograr o lo van a hacer en el mismo tiempo, porque las personas varían mucho. Algunos van a dejar de crecer en en el estadio 4, otros en el 6 y otros en el 8. Y por supuesto, quienes lleguen al 8, que es el estadio más elevado en el modelo de 8 estadios, aún así seguirá creciendo y desarrollando, porque en la medida en que cada estadio trasciende el anterior, aquel nuevo estadio, y si lo llega a ver sería el número 9, será basado en la esencia del 8 y también poseerá algunas cualidades nuevas y más elevadas que es simplemente la evolución continuando su propio desarrollo. Los investigadores de modelos de desarrollo muy probablemente van a ubicar ese estadio que seguramente se va a presentar en una población muy pequeña. Cuando por primera vez se identificó el nivel turquesa, por ejemplo, estaba presente solamente en un 0.5% de la población. No sabemos cuándo, cuándo va a mostrarse este nuevo nivel 9, pero cuando aparezca este nuevo nivel de desarrollo, en algún futuro, en algún punto más adelante, en el futuro, pues va a empezar a ser evidenciado en números mayores y quizás algún día llegue a ser el 10% de la población y por ende va a ser el que va a liderar la cultura. Pero dado que estos modelos de desarrollo incluyen una población entera, es que es posible que el 1 o 2% es- dado que la gente crece y se desarrolla a diferentes velocidades en cada modelo, esos estadios pueden predecir para cada población dada, cualquier población dada, cómo va a ser su futuro estado. Si en un modelo dado estás en el 5 y sigues creciendo hacia el futuro, se puede predecir que vas a llegar al 6. Dado que ya hay personas en el estadio 6 y por ende este estado de 8, este modelo de 8 estados incluye la idea de cómo se ve cada estadio. Esto puede prever, ayudar a predecir cómo va a ser el futuro. Dado que este modelo contiene 8 estadios, también nos puede indicar que si sigues creciendo más allá del estadio 6, vas a entrar a un estadio 7, que es un estadio de segundo grado y te puede decir mucho acerca de lo que puedes esperar en algún momento de tu futuro y mover en la medida en que entres a este nuevo estadio de tu propio desarrollo. Pero debido a que estos estadios emergen en un orden específico y ese orden incluye todos los estadios previos, podemos determinar de manera general cómo una persona o cultura, cómo se va a ver el futuro de esta persona o cultura. Por supuesto, esto cubre muchas áreas. Recuerda que cada inteligencia, por diferente que sea, atraviesa todos estos estadios de desarrollo. Entonces puedes hacerle seguimiento a cualquiera de las inteligencias por separado y diferentes porcentajes de la población estarán en diferentes estadios y como ya les dije, alrededor del 23% de la población hoy está en verde posmoderno, aun cuando dentro de ese 23% cada individuo tiene sus propias inteligencias múltiples que se habrán desarrollado hasta cierto estado de desarrollo en sí misma. Cuando pensamos en 23%, eso representa a una persona, realmente representa el promedio o centro de gravedad de todas sus inteligencias. Ahora, abro esta discusión señalando que los seres humanos por mucho tiempo han tratado de determinar cómo será su futuro y quiero señalar que un área que pocas veces ha sido utilizada en este esquema es el área de la psicología del desarrollo humano. La secuencia, el orden de los estadios de desarrollo nos provee en este tiempo una capacidad predictiva.
Es decir, cuando una persona o cultura está en el mundo de hoy, su futuro va a ser determinado en parte no solamente por los estadios que ya ha atravesado, los cuales determinan su pasado, sino también los estadios que aún no ha alcanzado, que los cuales determinarán su futuro. Sabemos que esos estadios son reales y veraces porque los modelos de desarrollo los prueban una y otra vez. Y actualmente se está haciendo este seguimiento y en cada estadio se contrastan lo planteado con personas reales y pruebas reales. Y esto incluye que estructuras darse, eso permite ver cómo las nuevas estructuras están surgiendo. En un, si se está haciendo el seguimiento del desarrollo de una persona o de una cultura y se encuentra un promedio, por ejemplo, en 5, puedes predecir con alto nivel de confianza que sus futuros estados van a ser el 6, el 7 y el 8. Y puedes describir cómo son. Eso se puede hacer porque las personas reales, hay personas reales que ya han hecho ese recorrido y atravesado todos estos estadios y se ha verificado que cada uno de los pasos en este camino es de una manera específica. Entonces, esa era la idea general que quería compartir con ustedes y lo que especialmente quisiera que se llevaran de esta discusión es que nos dé una perspectiva de cuál va a ser el siguiente estado que va a liderar nuestra cultura, que muy posiblemente va a ser algún tipo de estructura paradigmática o interparadigmática integral, que llevará a la cultura a ser más integrativa, holística, más armónica y menos tribalizada, menos caótica, menos polarizada. Y si quieren tener más detalles de esto, por favor, no olviden estudiar las, los estudios de desarrollo humano o psicología del desarrollo. Como yo tengo un libro que se llama Psicología del Desarrollo, que es un metaanálisis de literalmente 100 modelos, más de 100 modelos de desarrollo y tiene eh, gráficas de cada uno de ellos. O puedes empezar con un libro de cualquiera de los pioneros de desarrollo. Robert Keegan es particularmente popular y voy a parar ahí. Muchas gracias, Ken. Fantástico. Y realmente quiero abrir los micrófonos para que las personas te hagan preguntas porque todavía nos quedan quizás unos 10 o 15 minutos. All right. All Okay. right. Muy Ken. bien. Ready to go. Bienvenido de nuevo. Listos. Entonces tenemos 5 preguntas en 12 minutos. Entonces procuremos Hi, Alan. ser rápidos, breves y concisos para que todos puedan pasar. Entonces, Alan Gutiérrez. Gracias, Ken, por ese maravilloso repaso de los estadios. Y me estaba preguntando si estás familiarizado con un libro de Carl Johan Kaleman llamado Las 9 olas de la creación, porque como tú describiste en este estadio noveno potencial emergente, me pregunto si corresponde a la oleada de conciencia de unidad, en el sentido que transciende más allá del turquesa, la capacidad que podemos tener de experimentar de manera más directa nuestra naturaleza divina y ver el todo, ver la totalidad. Hay una posible correspondencia allí, no sé si estés familiarizado con ello. Sí, lo que hacemos en la teoría integral es que yo estaba dando una breve área, mostrando una breve área que integra o reúne. Y la manera más sencilla de explicar las diferentes áreas que reúne la teoría integral es que lidia con el despertar, crecer, y crecer es todo lo que discutí y mencioné hoy, abrirse, limpiar y mostrarse, aparecer. Y para enfocarnos en la diferencia entre despertar y crecer, lo que hemos aprendido es que aun cuando no puedes ver los estadios del crecer a través de la introspección o meditar, simplemente no son evidentes. Entonces, dado que esto se descubrió hace apenas 100 años,
vemos que hay una comprensión de los estados reales del crecer que les mencionaba, no aparecen en ninguna religión o sistema espiritual del mundo. Los sistemas espirituales tienen miles de años de antigüedad. Si hablamos de chamanes, podemos estar hablando de 20.000 años de antigüedad. Pero pensar en una experiencia espiritual como una experiencia de primera persona, cuando tienes esa experiencia, lo sabes, es una experiencia de primera persona. Si estás meditando y de un momento a otro sientes uno con el universo y sientes dicha y amor, tú lo sabes. Es una experiencia directa de primera persona inmediata y por esto, cuando tenemos esas experiencias, podemos inmediatamente sernos conscientes de ellas y es por eso que estas experiencias religiosas datan de miles de años, pero eso es muy distinto a las estructuras de la gramática. En cada estadio del desarrollo resulta que cada una de estas áreas que mencioné, como despertar, crecer, abrirse, limpiar, mostrarse, todas son relativamente independientes entre sí. Entonces puedes tener las tradiciones que desarrollan o que descubrieron por primera vez las experiencias del despertar, como el budismo zen, el satori, o en el Vedanta, el despertar, o en el budismo tibetano, etcétera. Todas esas sociedades tuvieron esclavitud y tenían esclavitud en esos momentos, porque de nuevo, a mostrar las diferencias entre crecer y despertar, el- en los estadios mundicéntrico e integral del crecer, esos estadios realmente aparecieron hace apenas 300 o 400 años. Entonces, estaban muy diferenciadas del despertar, porque teníamos culturas del despertar hasta la iluminación oriental, occidental. Y la iluminación científica occidental empezó porque no confiaba en la religión, porque la religión venía principalmente de estadios etnocéntricos anteriores cuya forma de cognición se llama mítica y cuyos investigadores habían estudiado el crecimiento de esos estadios de comprensión de la religión y se referían a ellos como estadios literalmente míticos, eran literalmente míticos, entonces realmente creían que Moisés separó las aguas del Mar Rojo y que Jesús nació de una virgen biológica y que se fue otro se fue al cielo directamente sin morir, y etcétera. Esa es la típica forma de cognición en los estadios etnocéntricos de desarrollo. Entonces, cuando la ciencia empezó a emerger en, en los 1600, 1700, hace apenas unas centenas de años, usando la racionalidad, se entraron en un conflicto con el estadio previo, mítico de desarrollo. Entonces, todos estos, incluso aun cuando estaban inventando maneras para despertar y ganar iluminación o moksha o metamorfosis o gran liberación o Those waking up stages identidad suprema, esos estados de despertar para acceder a lo que se llama universalmente la realidad última y la realidad infinita. Y el punto acerca de la verdad infinita es que como fundamento último de todos los seres que estaba presente en todos los estados individuales y cosas individuales en existencia porque es el fundamento de todo el ser, toda la existencia, pero este fundamento, dado que era el estado idéntico
presente en todas las cosas y eventos. Cuando descubres esta base de todas las cosas, todos los seres, tienes un real satori, una real experiencia de despertar. Esto no te informa, no te dice nada acerca de ninguna cosa específica o asunto específico que existió o que existe. Por ejemplo, hace 3000 años, si estabas practicando meditación y lo llevabas haciendo varios años y ahora estás caminando por el bosque y ves el sol y lo sientes como algo separado de ti, caminas por la tierra, el piso se siente separado de ti y los árboles del bosque se sienten, pues, sientes que son separados de ti y de repente, ¡boom! Tienes este satori, tienes esta experiencia de despertar, esta experiencia iluminadora de un momento a otro. Eres uno con todo. Te sientes que ya no ves el sol, sino que eres el sol. Ya no sientes la tierra, sino que eres la tierra. Ya no ves los árboles, sino que eres los árboles. Este es un descubrimiento que subyace a todos los seres. Y la mayor parte de las formas de despertar o buscan esta experiencia, pero notas que esta experiencia hace 2000 o 3000 años no te habría dicho nada acerca de ninguna ítem existente en particular. Entonces, sigue siendo uno con el sol y uno con la tierra y uno con los árboles y el bosque en el que estás caminando, pero aún así sigues pensando, puedes seguir pensando que la tierra es plana y que el sol gira alrededor de la tierra. Aun cuando tienes la experiencia de ser uno con el todo, eso no te da ninguna información respecto a los átomos, las moléculas, las células, esas formas de organización, ni nada de eso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir entre despertar y crecer. Y esos son eh, independientes entre sí. Puedes estar en cualquier estado de crecimiento virtualmente y tener cualquier estado de despertar diferente. O puedes no tenerlo en uno y sí tenerlo en otro. Hay personas que son adultos maduros en el mundo de hoy y están digamos, en un estadio integral 8 de desarrollo, pero no ha experimentado ni un solo satori ni una sola experiencia espiritual en su vida entera, porque son dos caminos de desarrollo distintos. Uno que tiene que ver con experiencias de primera persona. Cuando tienes una experiencia de despertar, sabes cómo es por tu propia experiencia, sientes que eres uno con el todo, uno con el universo completo. Y mientras que el camino del crecer es un camino de tercera persona, de mapas objetivos que no puedes ver, por lo tanto no sabes, eh, no puedes decir como, oh, acabo de tener una experiencia y cambié del estado 3 al estado 4 en mi capacidad de crecimiento. No, eso no es evidente. Y por esa razón, de nuevo, los estadios de crecimiento no habían sido descubiertos sino hasta hace apenas 100 años. Entonces, sí distinguimos entre despertar y como yo percibo las cosas, yo pienso que despertar es central, es crucial, pero tiene que ser sustituido, te voy a poner de esta manera, con casi todas las culturas que tienen una comprensión de este proceso de despertar, el satori, la iluminación, tienen lo que llamamos la doctrina de dos verdades, que es que hay la verdad relativa, And como then la verdad when de la you get ciencia, y this enlightenment or cuando story, llegas a there's esta iluminación o satori, quedas expuesto a lo que se llama la verdad última. Y esta noción de la doctrina de las dos verdades es muy importante, o de la doctrina, es una manera muy importante de distinguir estos dos caminos distintos. No quiere decir que no interactúen. Las 5 áreas que mencioné, crecer, mostrarse, abrirse, limpiarse, mostrarse, despertar, todas interactúan entre sí, pero son fundamentalmente independientes. Puedes estar altamente evolucionado en un área y muy poco evolucionado en otras áreas de estas 5. Y
casi que cualquier combinación puede darse entre ellas. Entonces, yo sí pienso que estas experiencias de despertar son fundamentales y nos dan acceso a lo que legítimamente podemos llamar la verdad última, porque nos da acceso a este terreno infinito que fundamenta todos los seres, y la meta de ese proceso de despertar es volverse uno con ese fundamento infinito de todos los seres, y ahí cabe todo en tu propia existencia. Pero eso es diferente de crecer, eso es distinto, porque puedes tender a interpretar tu experiencia de despertar, lo vas a interpretar de acuerdo a tu estadio de desarrollo, el estadio de crecer en el que estás. Entonces, muchos místicos pueden tener esas experiencias de ser uno con el todo, pero si todavía están en el estadio mágico o mítico de crecimiento, todavía van a creer que, por ejemplo, Jesucristo nació de una virgen biológica y que Alá subió en una carroza hacia el cielo sin morir físicamente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para incluir todas esas áreas, pero también entender las maneras en que se distinguen unas de las otras. Y simplemente tener una experiencia de despertar sí nos da esta sensación de, oh, soy uno con el mundo ahora. Y si todos pudieran sentir eso, darse cuenta de esa unicidad con el mundo sería un lugar en paz y armonía. Y pienso que eso es una parte importante de ello, pero únicamente incluye la verdad última, pero no nos muestra el resto del conocimiento importante que nos provee las verdades relativas. Los estadios de crecimiento son una verdad relativa, tal como lo es entender los átomos, las moléculas, etcétera. Todos esos son verdades relativas. Lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial en este momento tiene que ver con realidades de segunda persona. Entonces tenemos que, de tercera persona, pero tenemos que combinarlas todas las áreas que cubre lo integral para poder abarcar todas esas áreas de una manera adecuada. ¿Tiene, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Mhm. Yeah, Alan, did you get your answer? Sí, Alan, ¿respondió a tu pregunta? You're muted. Mute. Alan. Tienes el micrófono cerrado, ya. Sí, gracias. La novena ola de creación, de acuerdo a él, hace referencia a otro estadio de desarrollo, teniendo la capacidad de resonar con esa ola, dado que hablamos del futuro, del mañana. Entonces, esto nos da posible acceso a más personas a lo que estás describiendo como el estadio 9. Eso es todo lo único que quería adicionar. Gracias por esa distinción. Muchas gracias. Y aun cuando todavía tenemos 12 manos levantadas, ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos unos minutos, entonces te agradecemos cálidamente, Ken, y esperamos que tengamos oportunidad de discutir sobre estas preguntas que quedan en otras sesiones. Te mandamos amor So, y si nos puedes ver, recibe nuestro saludo, nuestra energía de diferentes partes del mundo. Sí, muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias, Ken, y gracias, Colin, por ayudar técnicamente. Y Vence, también tenemos a Matías acá. a graphic recorder in the room. Sí, tenemos un registrador gráfico, Matías, que vamos a presentar un poquito más acerca de Matías. Matías, por favor, enciende tu cámara y muéstranos el registro gráfico que has estado haciendo. Hola a todos. Sí, he sido parte del IS desde 2014 y yo estaba escuchando muy cuidadosamente y trasladando la información que Ken nos daba a manera de un resumen en un formato visual, y voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Soy co-host, puedo compartir. Entonces, creo que lo van a captar tan pronto lo vean. Entonces, vamos, este es el registro gráfico de la charla. Es el resumen de los principales
puntos, no cubre todas las palabras que dijo, todo lo que dijo, pero como pueden ver tenemos el foco growing up portion en and la porción de crecer y los estadios de desarrollo, asks donde este ser humano pregunta and cómo se va a ver el mañana, y por supuesto la respuesta puede ser entendida teniendo en cuenta perspectiva integral, development and so on. So las this is líneas de it. desarrollo, estadios de desarrollo, todo eso está allí incluido y nos va a ayudar a comprender el futuro como lo escuchábamos. Entonces, para todos, y espero que te guste, Ken, esto queda como un recordatorio visual, como un acta visual, memorias visuales. Entonces, sí, se lo vamos a enviar a Ken y va a estar también en un lugar en la página web donde pueden encontrarlo y descargarlo. Video recordings will be there. También Alright. del mismo lugar donde van a poder descargar las grabaciones de video. Muy bien, en este momento va a abrir sus micrófonos y dar las gracias a Ken a su manera. Very healthy. Señor Sepa. Thank you, Ken. Thank you. Thank you, Ken. Thank you very much. Gracias, Ken. Love you, Ken. Love Love you, Ken. Thank you very much. Thank you, Ken. Yeah, yeah.